Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Feliz inicio de semana. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. 3 temas son noticia y lo vemos primero a través de titulares. Vamos con el primero, aquí con las imágenes. Es noticia Venezuela. Corren 72 horas de cierre de frontera y comunicaciones con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. La medida, ordenada por el presidente Nicolás Maduro, es una respuesta al creciente contrabando ilegal de cobres y otros materiales esenciales en perjuicio de los intereses del pueblo. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, nos vamos con los titulares. Colombia. A un día de finalizar el cese el fuego bilateral, el ELN y Gobierno Santo retoman conversaciones por la paz, esto es en Quito, en Ecuador. La expectativa se centra en si lograrán extender esa tregua que le ha llevado un poco de tranquilidad a las poblaciones que viven en medio del conflicto. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, México. Se suman por decenas las acciones legales contra la recién promulgada Ley de Seguridad Interior. Congresistas opositores, movimientos sociales, ciudadanos no se dan por vencidos para derogar una ley que califican de peligrosa, ilegal e inconstitucional. La norma, recordamos, otorga poderes excesivos a las fuerzas militares. Tenemos el análisis en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, corren 72 horas de cierre de fronteras con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, dependientes del Reino de los Países Bajos. La medida es una respuesta a ese creciente contrabando ilegal de cobres, de otros materiales esenciales, en perjuicio de los intereses del pueblo venezolano. Allí, en esta zona, se encuentra nuestra periodista, nuestra enviada especial, Madeleine García. Nos ha enviado distintos materiales. Este que vamos a ver primero a través de las redes sociales, así nos lo ha contado. Hoy en día tenemos luz y en veces no tenemos. Pero son las huellas del ser. ¿Qué se llevan? Está el agua, había agua, las huellas. ¿Y el supí es lo que era antes? No. Todo el mundo está yendo por el terrorismo que hay aquí. Mucho delincuente. Mucho delincuente. ¿Están desmantelando el pueblo? Sí. ¿Y a dónde se llevan todo esto? Se la por Uber, no sé. El gobierno cerró por 72 horas las fronteras a ver si se podía hacer algo. ¿Usted qué piensa? No, ¿qué hace? Los ladrones están muy... Mucha más. Mucha más. Hay un mercado que hace apetecible de las fuerzas extranjeras. O sea, si no contemplaran las Antillas, el material estratégico como el cobre nuestro, si no lo contemplaran como chatarra, eso no fuera un negocio. Contemplarlo como chatarra hace que el costo del material sea sumamente barato para ellos comprarlo. Y que sí es verdad que ha habido tradicionalmente, históricamente, un comercio con las Antillas, incluso en algunas épocas un contrabando, pero no a los niveles que se están viendo ahorita, porque ya pareciera que hubiese toda una estrategia detrás de desmantelar todo lo que es la capacidad instalada de los servicios del país. Pareciera que se está impulsando desde afuera. Ahí está lo que hemos visto a través de nuestra enviada especial hasta esta zona. Ahora ha pasado la frontera, se encuentra en Aruba y seguiremos recibiendo toda esa información a través de estos videos que nos ejemplifica con mucha claridad lo que significa para la vida cotidiana esta situación del contrabando, de todo el nivel de ilegalidad que hay de Venezuela, de esa frontera hacia estas 3 islas del Caribe. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Enrique Tineo Suquet, abogado constitucionalista, fundador del Grupo Comité de Defensores de la Constitución Codecon. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un placer. Gracias por estar con nosotros. Abogado, entremos de inmediato en materia. ¿Qué significa estas medidas que ha tomado el gobierno de Venezuela para esas 3 islas del Caribe, para Aruba, Curazao y Bonaire?
Lo primero que debemos tomar en cuenta es que es un asunto de soberanía. La soberanía es la capacidad que tienen los estados de autorregularse y autodefinirse sin tener que acudir a instancias distintas de él mismo. En términos internacionales, la soberanía es sinónimo de independencia en varios sentidos. De tal manera que nosotros estamos en presencia de un acto de defensa que le corresponde en primera instancia al primer mandatario nacional, al ciudadano presidente de la República, porque él es quien tiene las facultades y las obligaciones de llevar a cabo la política exterior del país. Esta extracción no es cualquier extracción, es la extracción de materiales estratégicos mediante los cuales se crea la conductividad de la electricidad que mueve pues toda la maquinaria industrial, incluso residencial de nuestro país. Lo que quiere decir que no se trata de un ingenuo contrabando como sea en muchos países. La zona oriental, de la cual yo provengo, por cierto, toda la vida, históricamente, como lo dijo uno de los señores entrevistados, ha habido un comercio, se considera un comercio, pero en realidad es un contrabando de quesos, de telas, digamos pues que más o menos permitido por ambos estados. Pero es tela, es queso, es vino. No se trata de materiales estratégicos del cual depende la energización del país. De tal manera que eso fácilmente lo podemos conceptualizar como un ataque a la soberanía interna del país. Lamentablemente, un ataque es desde adentro y un ataque es de afuera. Porque esas islas del Caribe, si bien están geográficamente ubicadas en el Caribe, es muy importante desde el punto de vista geopolítico aclarar lo siguiente. Pertenecen al reino de los Países Bajos. El núcleo central de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No debemos olvidar además que en Curazao está la más cercana base militar que apunta contra el territorio venezolano. Estas características de la situación nos hace pensar o nos hace concluir la conducencia, la pertinencia y la coherencia de la medida dictada por el ciudadano presidente de la República, el jefe de la Hacienda Pública, comandante supremo de la Fuerza Armada Nacional y, entre otras cosas, el conductor de la política exterior del país. Y así también vemos otro detalle. A los venezolanos y venezolanas en esas islas pertenecientes al reino de los Países Bajos se les está pidiendo visa, se le están poniendo una serie de requisitos para impedir o hacer cada vez más difícil el que venezolanos y venezolanas vayan a esas islas. Pero si se hacen, se ponen una venda en los ojos, son permisivos ante un contrabando de material estratégico. De tal manera que lo que el presidente de la República ha hecho es reaccionar ante un ataque contra la Constitución, lo que en términos bélicos se llama un ataque contra el centro de gravedad. Porque ellos saben que el centro de gravedad de la República Bolivariana de Venezuela es el pueblo. Y en esencia, esa extracción de material estratégico es un ataque al pueblo que, reitero, es el centro de gravedad de la República Bolivariana de Venezuela y de la revolución que estamos construyendo. Sí, doctor Tineo, tenemos más información para seguir avanzando en el análisis. Aquí hemos preparado a través del equipo periodístico de Es Noticia más detalles de lo que significa esta medida con un contexto importante, sobre todo qué pasa en términos de la extracción de cobre y de oro, tanto en Curazao como en Aruba. Vamos a verlo y seguimos con el análisis.
Los puertos y aeropuertos que se comunican con las tres islas permanecieron cerrados desde este viernes como medida para combatir el contrabando de extracción de materiales como el cobre robado del tendido eléctrico y telefónico nacional para ser vendido como chatarra en el extranjero. El mandatario denunció que las mafias del contrabando se llevan además del cobre otros bienes como el oro, coltán, diamantes y productos alimenticios, por lo que detalló que decidió cerrar comunicaciones con las islas para presionar a sus autoridades a tomar medidas al respecto, debido a que las aproximaciones anteriores han sido infructuosas. En diciembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro denunció la gravedad del problema. Desde Aruba, su primera ministra, Evelyn Weber Croes, declaró que la situación es preocupante y se está analizando. Sin embargo, no se tomó ninguna medida a pesar de la gravedad del asunto. En contraste, el presidente Maduro instruyó al vicepresidente ejecutivo y a su canciller a iniciar conversaciones con las autoridades de las islas para establecer un mecanismo de comercio e intercambio sano. Igualmente ordenó a la Fuerza Armada Nacional la activación de la Operación Centinela, que contempla mecanismos de vigilancia para interceptar a las mafias del contrabando. La extracción de cobre desde Venezuela tiene proporciones dramáticas, especialmente porque el material proviene del desmantelamiento de la red eléctrica y telefónica del país. La consecuencia se refleja en fallas de esos servicios y grandes costos para el Estado. Según el Centro de Complejidad Económica del MIT de Massachusetts, Aruba exportó al extranjero $5.94 millones en chatarra de cobre hacia Holanda. En los últimos 5 años, la cifra ha aumentado en 416%, datos incompatibles con la producción metalúrgica de la isla, en la que además hay un mercado que paga unos $5 por cada kilo de cobre proveniente del contrabando. Caso semejante ocurre en Curazao con el contrabando de oro. El actual primer ministro de la isla, Eugene Rugenhat, manifestó que está abierto para discutir sobre la cooperación en la lucha contra el comercio ilegal, pero negó la falta de acción para atender este flagelo. La isla es históricamente reconocida por su vinculación con esta actividad ilegal. A pesar de no tener una industria minera ni metalúrgica de importancia, la isla exportó $2.300 millones en oro en 2015. 50% más que las exportaciones venezolanas y el 33% de su ingreso por exportaciones de ese año. Teníamos allí el informe que hemos preparado con más hechos para analizar. Abogado, doctor Tineo, de nuevo con usted vía telefónica. Lo que sucede en Curazao y Aruba sobre un hecho específico, ahí lo teníamos. ¿Es posible que de la ilegalidad se esté pasando a una presunta legalidad dentro del país para luego ser exportado? ¿De qué otra manera entender esto que está pasando con respecto a los minerales? No, hay en principio dos cosas interesantes. El segundo apellido de la primera ministra de Aruba. El otro aspecto que catalogo como interesante es que precisamente el comercio, en ese caso de ellos exportación, fíjese que no es por vía de contrabando, sino amparado en toda la legalidad de su estado, están exportando cobre que ellos no producen. Lo que quiere decir que el estado del reino de los Países Bajos, no es Curazao, ha desarrollado una industria de exportación a expensas de la extracción ilegal, antipatriótica, atentatoria de la soberanía y atentatoria del denominado centro de gravedad de nuestro Estado, que es el pueblo, precisamente para atentar contra nosotros. No, hay un dato histórico interesantísimo. Es la Compañía de Indias, fundada por el año 1500 aproximadamente, y es fundada en la ciudad de Ámsterdam para contrarrestar a la Compañía Guipuzcoana del Reino Español, ¿no? El Reino de España. Esta Compañía de Indias fue la punta de lanza del colonialismo europeo contra la América. Entonces, qué casualidad que desde la isla de Curazao se exporta es hasta Holanda, donde precisamente están las bolsas donde se determinan los precios internacionales de los minerales. Y con la permisión de ambos estados.
Quiere decir entonces que sí estamos en presencia de una agresión a la soberanía venezolana. Por eso es que en este sentido, cuando un presidente actúa en defensa de su país, lo hace en defensa de la soberanía, pero en términos internacionales, que quiere decir independencia. Pasó con el presidente, con Marcos Pérez Jiménez, cuando el asunto de los monjes. Pasó con el presidente Lucinchi, cuando el presidente Barco, un guerrerista, mandó a una corbeta llamada Caldas y la colocaron en el lago de Maracaibo, a punto de encender la guerra en toda la región. Y fíjese usted que en ese momento, en esos ambos momentos históricos, el pueblo venezolano, sin distingo de razas, de condiciones políticas, etcétera, etcétera, fueron uno solo en apoyo del presidente de la República, y así tiene que ser, y así está siendo en este momento con el presidente Nicolás Maduro Moro. Porque son las poblaciones más afectadas, las de la frontera, tal como lo teníamos allí. Las imágenes hablan por sí solas. Gracias, doctor Tineo, por ese análisis. Buenas noches. Un placer, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en el Noticia. Al volver en Noticia Colombia, a un día de finalizar el cese del fuego bilateral, el ELN y el gobierno del presidente Santos retoman las conversaciones por la paz. Esto se da en Quito, Ecuador. La expectativa se centra, sin lugar a dudas, en lograr extender la tregua que le ha llevado un poco de tranquilidad a las poblaciones que viven en medio del conflicto, como por ejemplo el departamento del Chocó. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Colombia, la expectativa crece en un nuevo encuentro. Vamos a contarles de lo que significa que solamente a unas horas de finalizar el cese bilateral el fuego que comenzó el pasado 1 de octubre, se encuentran de nuevo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos la historia. En Quito, Ecuador, reiniciaron los diálogos de paz. El encuentro tiene nuevos rostros en representación del gobierno nacional. Como jefe negociador llega el exvicepresidente Gustavo Bell, en sustitución de Juan Camilo Restrepo y los generales Freddy Padilla y Carlos Rojas. El fin de semana pasado, la nueva delegación del gobierno participó en reuniones con el mandatario en Cartagena para establecer los puntos de la reanudación del cese. Los puntos de discusión de este reinicio de negociaciones son la participación de la sociedad en el proceso de paz, el fin del conflicto y la prórroga del cese al fuego. Ambas partes han manifestado su disposición para renegociar su prórroga. En términos generales, silenciar los fusiles y parar las hostilidades ha dejado resultados satisfactorios, según un informe del CERAC. Desde su inicio no se han registrado enfrentamientos armados entre el grupo guerrillero y la fuerza pública, lo que ha permitido desescalar el conflicto armado en las regiones más afectadas y reducir la pérdida de vidas. Los combates han disminuido en un 28.8%. Y aunque esta medida arrojó un resultado positivo, el hecho que lo enlutó fue el asesinato del líder indígena Aulio Isamara Forastero, reconocido por la organización insurgente. A pocos días de finalizar la tregua, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, anunció un plan de seguridad en el departamento del Chocó, una de las zonas más pobres y de presencia permanente del ELN. Alrededor de 2.100 hombres se encuentran desplegados en diferentes partes de la zona para garantizar la seguridad en el marco del llamado Plan Horus. Y también se anuncia en las últimas horas, así ha sucedido, un plan Hércules en el departamento de Nariño. Debido a una situación muy compleja, se han registrado enfrentamientos entre disidencia de las FARC y el ELN. Eso es lo que reflejan medios locales a esta hora. Hablamos de esto primero con Lorena Hoyos. Lorena, muy buenas noches, adelante. Tatiana, buenas noches. Pues mira, hay gran expectativa
por lo que va a suceder mañana cuando comience este quinto ciclo de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano en medio de este escenario que se está dando. Distintas comunidades que habitan en varios territorios le han pedido a las dos partes que mantengan el cese al fuego bilateral. Recordemos que mañana es el último día que rige de estos 3 meses que fueron acordados, del silenciamiento de los fusiles, del silenciamiento de la confrontación armada y de las hostilidades. Básicamente lo que han señalado aquí organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil es que si se levanta ese cese al fuego, los grandes perjudicados serían estos pobladores que habitan en estos territorios en donde se sigue viviendo el conflicto armado. Han reconocido que evidentemente este cese al fuego no ha significado que cese la violencia en esos territorios, porque esta violencia también está dada por otros factores. Por ejemplo, el asesinato de líderes sociales que se sigue dando por la violencia política que se está efectuando en el país, pero también la misma presencia de violencia que están adelantando los grupos paramilitares y pues que tiene unos efectos sobre la población. Sin embargo, sí han reconocido los beneficios que ha significado en términos de evitar la muerte de colombianos, de salvar vidas. Algunas organizaciones incluso señalan que en estos 3 meses de cese al fuego se ha evitado la muerte de 95 colombianos y también se ha evitado que por lo menos 450 colombianos pudieran resultar heridos en medio de la confrontación armada o en medio de las dinámicas mismas que significa el conflicto armado. Estos sectores han reconocido, como lo han señalado en algunos momentos el Ejército de Liberación Nacional, que han existido dificultades, que tal vez se requiere fijar unas condiciones mucho más claras de cómo va a operar el cese al fuego y sobre todo cómo va a operar la misión de Naciones Unidas, porque recordemos que lo que más ha señalado el ELN es que este mecanismo de verificación no está operando de la manera, digamos, que se debía, de mirar qué incidentes se presentaban y cómo solucionarlos, por de alguna forma también la dinámica que había asumido el gobierno nacional de negar responsabilidad en hechos que le correspondían frente a violencia que se ha ejercido en ese tiempo de cese al fuego, que le correspondía al Estado colombiano, pero también de pronunciarse sin esperar que lo hiciera la misión de verificación. Así que los sectores de la sociedad civil dicen sí, hay que avanzar en estas nuevas condiciones que permitan solventar estas dificultades, pero lo que estamos pidiendo es que mientras se avanza en estos términos se mantenga el silenciamiento de los fusiles. Ya también ponías de presente el escenario que se dio en Nariño, específicamente en el municipio de Policarpa. Se está hablando de que habrían 2 personas heridas por confrontación que hubo entre el Ejército de Liberación Nacional y entre disidencia de las FARC, es decir, un grupo de las FARC pequeño que no quiso hacer parte del proceso de paz. Todavía no se ha establecido si esas personas heridas serían civiles o serían combatientes. Una misión de verificación por parte de la Defensoría del Pueblo se encuentra en la zona y seguramente más adelante, cuando se conozcan detalles, los estaremos actualizando. Pero lo cierto es que ahora, en medio de la expectativa que se mantiene por lo que va a suceder mañana, pues es la exigencia de todas estas comunidades que siguen viviendo los rigores del conflicto armado, que le piden a las dos partes, el ELN y el gobierno colombiano, que mantengan el silenciamiento de los fusiles para tener un impacto positivo sobre estos pobladores, Tatiana. Para que se mantenga el desescalamiento del conflicto, las poblaciones que tanto lo necesitan. Gracias, Lorena. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para esto nos acompaña Álvaro Villarraga, él es politólogo, experto en tema de derechos humanos, también experto en el conflicto armado colombiano. Doctor Villarraga, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Tatiana, buenas noches y a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. Sí, se logró desde el 1 de octubre hasta dentro de unas horas, 9 de enero, un cese bilateral, el fuego, una tregua que les llevó cierta tranquilidad a las comunidades. ¿Qué hace falta para que se extienda, para que se logre ese anhelo, que sea indefinido? Hace falta superar un escollo difícil desde las dos partes, desde el gobierno y el ELN. Y es que, aunque en positivo, ambos han manifestado el deseo de retomar el compromiso de cese al fuego, con el compromiso de refrenar, no todas, pero parte de las hostilidades, a la vez ambas partes son muy críticas y hablan de renegociar el acuerdo existente. Renegociar sus términos no es asunto fácil. Seguramente en el día de hoy ha sido intensa la actividad en la mesa de Quito, lo será el día de mañana, y los colombianos y la comunidad internacional queremos la buena noticia de que se refrende este compromiso. Sin embargo, hay insatisfacción. El ELN se retiró de los mecanismos tripartitos anticipadamente y señaló que muchos casos denunciados no han sido atendidos. El gobierno nacional también ha sido crítico en actitudes del ELN frente a la forma de veeduría.
De manera que existen también razones fundadas que se han señalado también desde la población civil y las organizaciones sociales, en el sentido que persiste militarización, hechos de violencia y compromisos de las partes con puntos muy sensibles, que en resumen destaco dos. Las garantías para la población y los líderes sociales no son suficientemente capitalizadas de manera garantista por el Estado. Y el ELN se ha visto comprometido en Chocó y en Nariño con hechos de violencia que también han entorpecido la situación. Y precisamente con respecto a los departamentos de Chocó y del departamento de Nariño, dos regiones a donde el Ministerio de la Defensa ha tomado la decisión de enviar más de 2.000 uniformados, 2.000 soldados a cada una de estas zonas para supuestamente garantizar la seguridad, mantener el llamado orden público. Pero sucede, por ejemplo, con el departamento del Chocó, horas antes del anuncio de que finalice este cese del fuego bilateral. ¿Esto qué mensaje realmente se le está enviando al país y sobre todo a estas poblaciones tan afectadas por el conflicto armado interno? Hay una situación muy tensa porque los operativos militares en Chocó durante las últimas semanas, en el día de hoy un operativo gigantesco, 2.000 efectivos militares en Nariño, en zonas de reconocida presencia también del ELN, crean una situación muy tensa militarmente. Las advertencias del ministro Villegas de Defensa de responder con contundencia militar si no se da el acuerdo, crean una situación de alarma, riesgo y temor por parte de la población. Y también de alarma por las más de 180 organizaciones sociales y acompañados de más de 200 intelectuales que se han dirigido a las partes exigiéndoles mantener el cese al fuego bilateral temporal y de precisamente superar las circunstancias de violencia. De manera que es una situación que en estos 2 días nos tendrá con altísima atención, exigirá revisar y reforzar, por ejemplo, la presencia del seguimiento veedor en los territorios de manera directa, por ejemplo, el trámite mucho más eficaz y activo de parte de las Naciones Unidas del acompañamiento de la Iglesia Católica y, por ejemplo, también desde las partes responder con mucha agilidad y consecuencia en cualquier incidente que se presente en territorio. ¿Habrá algún aire interesante ahora con esta nueva delegación por parte del gobierno colombiano? Sale Juan Camilo Restrepo, entra el ex vicepresidente Gustavo Bell, además de civiles que han trabajado anteriormente en procesos de negociación. Hay 2 militares, 2 generales, uno de ellos, el general Mora, que ya también estuvo en la mesa de conversaciones con las FARC. ¿Usted cómo ve esta posibilidad, que realmente lleguen con una nueva idea para que esto sea posible, para avanzar en un cese bilateral a más largo plazo? Como principio, siempre en una negociación de paz, cada una de las partes es absolutamente autónoma para elegir a sus delegados compromisarios en las mesas de conversaciones. Es de destacar que ha sido una medida recibida de manera muy positiva. Sin duda alguna, Gustavo Bell, exministro, entre otras de Defensa, ex vicepresidente, ex embajador, persona que ha estado cerca ya del seguimiento gubernamental de las conversaciones del ELN, la llegada de otras académicas, de otros exfuncionarios con participación en procesos de paz y de otros exgenerales cercanos a estas circunstancias, muestran que no es un equipo débil o simplemente de un trámite final, al finalizar el gobierno prontamente, sino que es una delegación que se recompone de una manera, creo, bien organizada y de cierto talante. Esto muestra que el momento y la coyuntura es absolutamente difícil, pero a la vez prometedora, no solo para que se prolongue el cese bilateral, que es el tema de hoy a mañana, con las revisiones necesarias, sino para que se avance con decisión en definiciones ya del primer punto de participación en la agenda de la subcomisión humanitaria y en general de un avance en la negociación antes de que finalice este gobierno, que ojalá tenga tal dinámica que el próximo gobierno a elegir reciba un acuerdo
parcial de paz que pueda pronunciar una dinámica de prolongación del proceso de paz entre el Estado colombiano a través de su gobierno y el ELN. Esto es un punto muy importante. Con él lo despido. Elecciones presidenciales el próximo mes de mayo, segunda vuelta el mes de junio. Ahí hay un escenario muy interesante para analizar en una próxima oportunidad. Gracias, doctor Villarraga. Buenas noches. Buenas noches y muy amables por el interés con la paz en Colombia. A usted siempre gracias. Le deseamos un feliz año 2018. Buenas noches. Igualmente, gracias. Ahí teníamos entonces, hay que esperar entre hoy y mañana qué sucede con esta mesa de negociación que se mantiene abierta, que al final de cada jornada se hace pública la conclusión entre el gobierno y el presidente Santos, reiteramos, con esta nueva delegación encabezada por el exvicepresidente, el ministro de la Defensa Gustavo Bell y la delegación del Ejército de Liberación Nacional. Veremos qué sucede, que todo sea por la paz de Colombia. Así nos vamos a la segunda última pausa. Al volver en Noticia México, se suman por decenas las acciones legales contra la recién promulgada Ley de Seguridad Interior. Congresistas opositores, movimientos sociales y ciudadanos no se dan por vencidos para derogar una ley que califican de peligrosa, ilegal e inconstitucional. Recordamos algo importante, esta ley otorga poderes excesivos a las fuerzas militares. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia México, congresistas se preparan para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior promulgada recientemente por el Ejecutivo, por Enrique Peña Nieto. Autoridades locales, organizaciones sociales también se preparan para iniciar acciones contra esta precipitada ley. Vamos a verlo. Los partidos de oposición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano impugnarán la controvertida Ley de Seguridad Interior que el presidente Enrique Peña Nieto sancionó el pasado 21 de diciembre. Los recursos serán presentados ante la Suprema Corte de Justicia antes del 15 de enero. Para que el recurso tenga validez, se requiere la firma de al menos 165 legisladores de los integrantes de la Cámara de Diputados. El partido de gobierno PRI sostiene que la ley es un instrumento útil y válido para legitimar el trabajo que hace el ejército cuando se ve forzado a cumplir labores de policía. Sus críticos, como los perredistas, consideran que se trata de una normativa que no ayuda en la lucha contra el narcotráfico ni fortalece la seguridad nacional. Autoridades locales y organizaciones sociales también han adelantado acciones para contrarrestar la mencionada ley. Desde el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, se introdujo una acción de controversia constitucional en el máximo tribunal basado en el artículo 21 de la Constitución mexicana. Este establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estará conformado por instituciones de carácter civil. La organización social denominada Congreso Nacional Ciudadano informó que presentó 8.000 amparos en diversos estados de la República contra la recién aprobada ley. Según ellos, la norma permite al ejército actuar con impunidad y sin restricciones. Pueden intervenir legalmente todas las comunicaciones ante una simple sospecha y allanar domicilios sin orden de un juez. La ola de violencia ligada al combate del narcotráfico en México ha dejado desde 2007 más de 196.000 muertes y 30.000 desaparecidos. Según cifras oficiales, 2017 cerró como el año más violento del que se tiene registro, con más de 26.000 asesinatos entre enero y noviembre, entre los que se cuentan además líderes sociales, activistas políticos y periodistas. Más información a esta hora con Pablo Pérez, nuestro corresponsal permanente desde Ciudad de México. Pablo, ¿cómo se evidencia esa respuesta ciudadana a esta ley de seguridad interior que tanta preocupación ha generado? ¿Cómo estás? Adelante. Sí, buenas noches. Efectivamente hay una respuesta ciudadana tanto de parte de las organizaciones civiles como parte de los ciudadanos de a pie, como hemos estado reportando. La promulgación de esta ley ha despertado protestas frente a los recintos legislativos
ante la entonces posibilidad de que fuera decretada la ley, y bueno, ahora están organizándose para ir interponiendo recursos legales ante esta ley que, bueno, la Constitución prevé la posibilidad de oponerse legalmente de manera constitucional, como en el caso de lo que está haciendo el Congreso Nacional Ciudadano, interponiendo distintos recursos legales en cada uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana. Ellos están dando la oportunidad, también preparando un documento legal para ser rellenado con la información de cada uno de los habitantes que pueda estar en contra de esta ley, para que cada uno individualmente interponga amparos en contra de la ley en el estado en donde habite. También, claro, tenemos que señalar que se está solicitando la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en pocos días estará también pronunciándose al efecto, por lo cual pues podemos ver que son muchos frentes los que están pues poniendo una oposición a esta ley que, como has mencionado, se ha señalado en varias ocasiones de que su intención es militarizar la seguridad del país y al mismo tiempo vulnerar las garantías individuales de los ciudadanos. Pablo, y para despedirte, es importante revisar esta ley de seguridad interior en el marco de un año electoral, de año de elecciones presidenciales. ¿Qué dicen los candidatos? Bueno, pues efectivamente este es un tema muy importante que no está ajeno a las precampañas. Ahora son todavía precampañas. El 1 de marzo, en teoría, inicia la campaña oficialmente para la presidencia de México. Entonces, ahora tenemos los candidatos de los partidos, digamos, el partido oficialista, que es José Antonio Meade, que está diciendo que esta es una ley necesaria, finalmente dándole continuidad al proyecto del presidente Enrique Peña Nieto. Y por otro lado tenemos al candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, que es candidato del Movimiento Regeneración Nacional, quien ha dicho, bueno, es una ley ya promulgada, él no dice que la va a derogar, él dice que no va a ser aplicada, que la Constitución, como fue escrita originalmente, tiene todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad nacional y que él va a usar las herramientas que ya estaban establecidas en la Constitución. Gracias, Pablo, por toda esta información, a que sumamos de inmediato para el análisis. Buenas noches. Ahí teníamos a Pablo Pérez, nuestro corresponsal permanente de Ciudad de México. Y nos vamos entonces con el análisis. Para ello nos acompaña Alfredo Lecona, él es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Alfredo, buenas noches, bienvenido a Es Noticia de Telesur. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Hemos escuchado desde distintas organizaciones sociales y civiles que esta ley es inconstitucional, que es incompatible con la Constitución. ¿Cuál es el eje central de ese argumento? Sí, es desde la concepción, desde las facultades que tiene el Congreso mexicano para emitir leyes, no es una de sus facultades emitir este tipo de ordenamientos jurídicos. No es competencia del Congreso generar este marco que está facultando al presidente a hacer a que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, la Marina, realicen labores de seguridad pública. La Constitución es muy clara, la Constitución mexicana, cuando refiere que las labores de seguridad pública corresponden a autoridades civiles. Y lo que ha hecho esta ley, por la presión del ejército y como una estrategia electoral, bien apuntaban en el reporte, pues sencillamente está convirtiendo a las Fuerzas Armadas, usando el capital político del ejército, que es una institución bien vista en el país, que ciertamente ha bajado en los últimos meses, pero es una institución generalmente con una buena aceptación. Lo están convirtiendo en un ejército privado del Partido Revolucionario Institucional. Alfredo, hemos escuchado también que carece de contrapesos, lo han dicho expertos académicos, y también algo muy importante, que no tiene temporalidad, que no es específica con respecto a ello. ¿Es un asunto sobre el que faltó normar o es que lo dejan así abierto por un asunto de intencionalidad política? Tiene toda la intencionalidad política. Creo que la muestra más clara la vimos el día en que Enrique Peña Nieto decidió promulgar este ordenamiento, porque previo a la promulgación, que fue el viernes 15 de diciembre en la tarde,
el viernes 22 de diciembre ya en la tarde, prácticamente él dijo que no iba a emitir ninguna declaratoria de seguridad interior. Para que entienda el auditorio, la ley contempla que las acciones de seguridad interior, que es una etiqueta tramposa para que en verdad son acciones de seguridad pública, necesitan de una declaratoria si lo piden los congresos locales en cada uno de los estados o los gobernadores, porque necesitan atender alguna situación y que se tiene que fijar un tiempo, una situación, etcétera, ¿no? Pero realmente hay un artículo que es el famoso artículo 26 de esta ley, que dice que las acciones encaminadas a prevenir y atender las amenazas a la seguridad interior son de carácter permanente y no necesitan de declaratoria alguna. Entonces, aparte, está fundada, esos riesgos se encuentran en un documento que se llama Agenda Nacional de Riesgos, que no es público, que no es consultable, que hemos hecho solicitudes y el CISEN y la SEDENA nos las han negado por decir que es información de seguridad nacional. Entonces, esa etiqueta de seguridad interior en verdad es seguridad nacional para efectos de reserva de ley, y por eso no tenemos la mínima posibilidad de saber bajo qué argumentos se están llevando este tipo de acciones que pueden ir desde el espionaje, desde detenciones, desde un sinfín de abusos de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, sí. Y sin contrapesos, como bien dices. Sí, para despedirte brevemente, Alfredo, te pregunto, ¿existe alguna expectativa con respecto a la revisión de la Corte Suprema, el máximo tribunal de esta nación, y que pueda ser derogada? ¿Tienen alguna expectativa con respecto a ello? Sí, las más altas. No pasa esta ley por ningún test de constitucionalidad. Es imposible. Hemos hecho y estamos por presentar en estos días, yo espero esta misma semana, un documento técnico para que todo aquel facultado para poder emprender acciones legales lo hagan. Lo pueden hacer aquí en México, en el caso, había una controversia constitucional por invadir competencias de los estados en materia de seguridad pública, los gobiernos locales. Sabemos de uno que posiblemente lo va a hacer porque es el único gobernador, el único gobierno que decidió oponerse en el debate de la ley a este ordenamiento, que es el gobernador de Chihuahua. El gobierno de Chihuahua puede emprender una controversia constitucional y varios municipios pueden también hacerlo por la misma situación. Y la acción de inconstitucionalidad, nuestra Comisión de Derechos Humanos afortunadamente ha dado la cara, ha sido muy responsable en sus posicionamientos, ha dicho y hoy mismo emitió un boleto decir que en el tiempo adecuado, que es antes del 20 de enero, van a interponer una acción de inconstitucionalidad para que artículo por artículo se demuestre lo inconstitucional que es esta ley. Y estamos desde luego también analizando la ruta de los amparos que como ciudadanos podemos ejercer para protegernos de esta ley. Entonces, hay todavía un debate en puerta, hay un largo camino que recorrer, pero creo que la Corte será sensible a un ordenamiento que el mundo nos lo ha dicho, que el sistema interamericano nos lo ha dicho, que los organismos de defensa de los derechos humanos nos lo han dicho a nivel internacional y nacional, que es una ley inconstitucional. Entonces, lamentablemente van a haber muchos actos que se están aplicando ya. Con una alta preocupación a nivel interno y también a través de esos organismos que hemos visto a nivel internacional. Alfredo, gracias por ese análisis. Buenas noches, un placer. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.